Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Ahora sí, Dios les bendiga más. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Ya sabemos que algunos han recibido la luz. Yo estoy en el % que no, pero le damos gracias a Dios de todos modos, ¿verdad? De que estamos bien, ¿verdad? Y que Dios ha provisto de alguna manera, ¿verdad? Para nosotros seguir viviendo. Y siempre es por la gracia de Dios, ¿verdad? Y Dios es el que provee. Le damos un saludo, aunque estamos grabando, a los hermanos que van a ver más adelante la programación y el servicio. Y hoy, ¿verdad? No queremos dejar de llevar el mensaje de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que somos resilientes, ¿verdad? Y sabemos que estamos ayudando en la medida que podamos. Pero lo más importante para la iglesia es llevar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el que fundamenta todo. Y quería recordar, ¿verdad? La manera para nosotros tener bien claro qué Dios ha hecho en nuestras vidas. Efesios es una carta magnífica para eso, ¿verdad? Para la iglesia. Y el apóstol Pablo nos dice que Dios nos amó, que nos eligió, que nos acercó a Él, que nos adoptó, ¿verdad? Que nos demostró su gracia y su bondad, comprando nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Porque se nos olvida por todas las situaciones que hemos pasado que ha hecho Dios en nuestra vida, ¿verdad? Nos dio a conocer el plan de salvación, ¿verdad? A través de Cristo y su buen propósito. Nos dio el Espíritu Santo y nos selló, ¿verdad? Como herencia que somos de Él. Y para nosotros eso es bien importante, no perder de perspectiva lo que Dios ha hecho en esta vida. Hizo todo esto para que seamos santos e intachables delante de Él. Por una razón bien importante, ¿verdad? Nadie que no sea santo va a estar en su presencia. Entonces, para nosotros llegar a la presencia del Señor, tenemos que hacerlo a través de Cristo. No podemos hacerlo de otra manera porque no tenemos la santidad que es necesaria para llegar a Él. Eso fue lo que hizo el Hijo. Nosotros le dimos nuestro pecado y Él nos da su santidad. Y así nos da acceso al Padre. Y todo eso para darle su gloria y su honra a Él, porque por más nadie podemos llegar a Él. Para que proclamemos también este ministerio de la reconciliación con Dios, ¿verdad? La reconciliación de Dios con el hombre. Por eso también lo hizo, ¿verdad? Para poder nosotros acercarnos a Él, a Dios mismo. Y finalmente, en esa carta de Efesios, el apóstol ora para que crezcamos en el conocimiento de Dios, que ilumine nuestro corazón, ¿verdad? Que cuando habla de nuestro corazón es todo nuestro ser, nuestro intelecto, ¿verdad? Que nosotros podamos entender quiénes somos y quién es Dios. En la medida que nosotros sepamos quiénes somos nosotros, vamos a entender más lo que es Dios en nosotros, que es la realidad primaria de este mundo y de nuestras vidas. Es el creador, el sustentador, trascendente, que está por encima de la creación, pero es inmanente porque está pegado a su creación. Él nos cuida, a pesar de que Él está en su santidad. Y para nosotros llegar a Él vamos a tener que hacerlo a través de Cristo. No hay otra. Pero aún así Él es inmanente. Nosotros podemos acercarnos a Él y Él se acerca a nosotros. De hecho, Él se acerca primero. Cuando usted viene a los pies de Cristo es porque ya el Señor lo estaba llamando hace rato. Así que lo otro más importante, y aquí sí quiero puntualizar, es que cuando el apóstol Pablo ora por esto, para que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Y es bien importante que nosotros entendamos estos conceptos, porque el poder que levantó a Jesús, a Cristo de los muertos, es el mismo que mora en nosotros ahora. Amén. Lo que pasa es que muchas veces no vivimos de acuerdo a esa verdad, o no la creemos, o dudamos, o pensamos que será verdad. Sí, Él me salvó. Levantó a Cristo de los muertos, ese poder, lo sentó en lugares de honor a la derecha de Dios. Cristo está por encima de toda autoridad, porque por ese mismo poder lo puso por encima de toda autoridad. Lo hizo cabeza de la iglesia, la cual llena todo. Nosotros no nos hace falta nada porque estamos llenos en Cristo Jesús. Pero mire también cómo termina. Y también en quien da plenitud a todas las cosas, en todas las partes, con su presencia. En la iglesia, pero fuera de la iglesia. Cuando usted habla con sus amigos, cuando usted habla con sus familiares que tienen un vacío existencial,
que lo tuvimos todos en algún momento. ¿No te hablan de eso? Ese vacío solamente lo llena Dios. Nosotros tenemos una parte en nuestro corazón que tiene la figura de Cristo, ¿verdad? Poniéndolo de una manera que se pueda ver, ¿verdad? Pero es que el Señor, nosotros necesitamos llenar ese vacío que tenemos en nuestro corazón, que solamente Cristo lo llena. Y todo eso para la gloria de Dios. Y si lo ponemos en unas palabras que podamos entenderlo, mírelo de esta manera y con este pensamiento los dejo. Es sorprendente que Dios atesore a un grupo de personas como nosotros, que una vez estuvimos muertas en delitos y pecados y fuimos objetos de su ira. En cambio, convierte a su iglesia en el lugar para mostrar su infinita sabiduría. Nosotros somos iglesia ahora, pero nosotros fuimos hijos de ira. Y nosotros estábamos en contra de Dios. Y toda la ira de Dios estaba encima de nosotros. Y sin embargo, ahora Dios a nosotros como iglesia nos da todo su poder, toda su sabiduría. Hermano, esto trastoca el pensamiento humano. Por eso es que quería traer el tema del poder de Dios que mora en nosotros. Porque es difícil de entender. Pero si nosotros vivimos creyendo eso, creyendo que el Señor nos da ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, podemos pasar esto sin ningún problema, podemos ayudar, podemos estar atentos a las necesidades de la gente, porque no estamos pensando en nosotros. Estamos siendo las manos de Dios en el mundo, las manos de Cristo y los pies de Cristo. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos el poder que levantó a Jesús de los muertos. Así que este resultado procede solamente de su gracia y redunda solamente para su gloria. Amén. Así que el pastor, yo sé que trae una predicación hoy muy excelente, nos estuvo hablando de ella. Nosotros muchas veces pensamos que es por nuestra fuerza y que somos resilientes como puertorriqueños por nuestra fuerza, pero sabemos que es por Dios. Amén. No podemos olvidarnos de eso. Y no olvidemos nuestra posición en Cristo Jesús. No olvidemos nuestra posición en Cristo Jesús, porque esto es bien importante. Al primer cantazo se nos olvida las bondades de Dios en nuestra vida. Amén. Le damos gracias a Dios, nos ponemos de pie, venimos a adorar el bendito nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por ese plan de salvación que vino a través de su Hijo amado, Señor, que sabemos que nos amó, nos predestinó. Si usted lee ese primer capítulo de Efesios, es excelente para saber cuál es nuestra posición en Cristo. ¿Qué pide el apóstol Pablo para nosotros? ¿Verdad? Que es una verdad. Él lo está recalcando y lo hace a través de la oración. Le pido que ustedes entiendan que ustedes tienen el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Así tenemos que vivir, creyendo esas verdades, porque está en la palabra de Dios. No está por casualidad. Es lo que Dios piensa, es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, es como Él se identifica. Ya te hice mi hijo, ya te sellé con el Espíritu Santo, ahora tienes mi poder. Ve al mundo, háblale al mundo, sé testimonio, háblale a la gente. Dile lo que yo hago, lo que yo transformo. Dile que yo soy la realidad primaria de este mundo. Creador, sustentador del universo, que es trascendente, que está sobre todo, pero también es inmanente, está cerca de nosotros, nos cuida, nos ayuda, nos reconcilia. Le damos gracias a Dios porque Él ha transformado nuestras vidas, porque somos testimonios vivos, porque podemos pasar estas situaciones que hemos pasado en estos últimos años por sus fuerzas, por su gracia que Él ha tenido con nosotros y seguimos trabajando en nuestras vidas. Nosotros tenemos que hacer eso mismo ahora, llevar ese mensaje de la reconciliación, para que la gente también pueda. Ya nosotros tenemos este tesoro, ¿verdad? Lo tenemos nosotros, que somos vasos frágiles, que fuimos hijos de ira en algún momento, igual que las personas que están en el mundo, que no conocen a Cristo. Pero nosotros tuvimos una vez ahí, y nosotros debemos tenemos que seguir llevando el mensaje. Tenemos que seguir llevando el evangelio. ¿Para qué? Para que se llene el cielo y no el infierno. Eso es lo que nosotros queremos. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has revelado esta verdad en nuestra vida, Señor. Porque nosotros vemos, palpamos, Señor, lo que tú nos dices, Señor. Ayúdanos a seguir entendiéndolo y asimilarlo, porque son verdades realmente
bien difíciles para creer para un ser humano común y corriente. Tú tienes que revelarte a nuestras vidas para que nosotros podamos entender esto, y tienes que darnos también la sabiduría para entenderlo. Pero te damos gracias, Señor, por eso, porque a través de maestros, a través de los líderes de la iglesia, a través de los tiempos, de todos los que han estudiado la palabra de Dios, también nos da ese conocimiento que está ahí, solamente lo están sacando para que nosotros lo podamos entender. Mientras no nos desviemos de la Biblia, estamos en lo correcto. Esa es la verdad bíblica. En la Biblia no hay relativismo. La Biblia lo dice. Aquí no hay relativismo. Esto es verdad única. Y nosotros tenemos que creer en la palabra del Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque ese poder que levantó a Cristo de los muertos también está en nosotros, para nosotros poder seguir viviendo nuestras vidas. Que algún día estemos ante tu presencia, Señor, que tú nos recibas, Señor, porque nosotros llegamos a ti a través de Cristo. Gracias te damos por eso. Por eso venimos hoy a orar, venimos a adorar el bendito nombre del Señor. Todos los domingos, aunque estamos en una condición un poquito, ¿verdad?, que está ajena a nuestro alcance, pero venimos a adorar el bendito nombre del Señor con el mismo ánimo, con la misma alegría, que nosotros podamos salir hoy posiblemente a ayudar a nuestros vecinos, a ayudar a todo el que esté necesitado, pero sobre todo, llevar el evangelio de un viaje. Prediquemos a Cristo, prediquemos al que nos salvó, al que nos resucitó de nuestra muerte espiritual. Llevemos agua, llevemos comida, llevemos las tablas, llevemos todo lo que tengamos que llevar, y también llevemos nuestro corazón para llevar el mensaje de Dios. Amén. Que así sea, hermano. Aproveche. Gracias, Padre. Ponemos ahora todo lo que vamos a hacer en tus manos. Te damos gracia y gloria, porque tú eres el único que la mereces. Todo lo hiciste para tu gloria, para que nadie de nosotros se gloríe. Y si nos vamos a gloriar, nos gloriamos del Señor. Amén. Nos gloriamos de Él, porque Él es el que hizo la transformación en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, que la adoración, que la predicación sea para el engrandecimiento de tu reino y para tu gloria y para tu honra. Hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Sí, ok, gracias. Dios les bendiga, hermano. Hoy es un día especial. Todos los días son especiales, pero hoy es un día especial. ¿Usted sabe por qué? ¿Sabe por qué? Hoy es un día especial. ¿Por qué? Dígalo con fuerza. Porque venimos a adorar a Dios como cuerpo. Por eso es un día especial. Porque se abre una ventana en el tiempo y en el espacio, y nos unimos a la eternidad junto con todos los ángeles y los santos que están delante del trono de la presencia de nuestro Dios, y podemos alabar juntos y darle gracias a Dios por eso. ¿Cuántos de los que están aquí le dan gracias a Dios? Aunque no tenga agua, aunque no tenga luz. Súbeme la guitarra un poquito, please. Gracias. Así que, como dice el Salmo 145, dice, perdónenme. Exaltaré mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y de tus maravillosas obras meditaré. Grande es el Señor. Leía yo en estos días algo que me impresionó mucho, y es que nosotros pasamos toda nuestra vida en automático. Son bien raras las veces en que nosotros realmente pensamos, en que respiramos, porque Dios es bueno. A veces nosotros pasamos y cogemos
sea, sí es bueno que Dios se haya hecho hombre y que nosotros seamos, ¿verdad? Como dijo el hermano Saúl, el poder que resucitó a Cristo de los muertos habita en nosotros. O sea, el Espíritu Santo de Dios. Pero a pesar de que el Espíritu Santo habita en nosotros, Dios no es igual a nosotros. Y cuando usted está delante, cuando Moisés estuvo delante de la presencia de Dios, cuando estaba la zarza ardiendo, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Quítate los zapatos porque el lugar que pisas es un lugar santo. Y durante los años tomamos la gracia de Dios y a veces cogemos las cosas santas y las tratamos como cosas ordinarias. Pero Dios sigue siendo santo. Y cuando vemos lo que le sucedió al profeta Isaías, que entró al templo cuando el gobernante había muerto, cuando el segundo rey que había llevado a gloria al reino de Israel de Judea, de momento entra y se da cuenta que Dios es santo. Y ese Dios santo mora, habita, vive dentro de todos aquellos que hemos recibido la gracia de creer en Él. Y yo les hago esta exhortación, ¿verdad?, esta mañana. No se preocupe por el tiempo. Preocúpese de vivir bien el tiempo. Y como Dios es santo, y nosotros, ¿verdad?, somos templo del Espíritu Santo, no el templo físico. Cada uno de los que está aquí que son creyentes son piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Somos santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios habita en nosotros. En el Nuevo Testamento no se trata de esperar que la presencia de Dios baje. En el Nuevo Testamento se trata de reconocer la presencia que está en ti. Así que en esta mañana yo te exhorto a que quizás tú no eres creyente, quizás tú no entiendes bien qué hacen estos locos aquí. Pero yo te exhorto, ahí donde tú estás, que si estás vivo esta mañana, si respiras esta mañana, si tú estás aquí esta mañana es porque Dios es bueno. Y como Dios es bueno alabar al Señor. Y nosotros cantamos, bueno es alabarte, Señor. 1, 2, 3, 4. ¿Puede aplaudir?
es alabarte, Señor. Bueno es alabarte, Señor. Y ese Dios, ¿verdad?, que es bueno alabar, nos ha dado nuestra salvación. Más allá de, ¿verdad?, de la vida eterna no comienza en el cielo. La vida eterna comienza en el momento en que Dios te da la fe para creer en Jesús. Así que ya tú tienes vida. Y tienes vida en abundancia. Y por esas cosas, ¿verdad? Y otras más, como por ejemplo, dice que nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si no hubiera sido por ese amor que Dios nos ha dado, pues lamentablemente no podríamos estar aquí hoy. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando éramos sus enemigos, Él envió a Cristo para morir por nosotros. Así que si ustedes ven que siempre se enfatiza tanto el sacrificio de Cristo, porque la iglesia, ¿verdad?, neotestamentaria, eso es lo que nosotros alabamos y adoramos al nombre, el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gloria a Dios Padre por medio de Él, porque nosotros, ¿verdad?, hemos sido salvados y estamos dentro de esta gracia que es más grande que cualquier otra cosa. Así que yo les exhorto, hermanos, ahí donde usted se encuentra, ahí donde usted está, que no cante simplemente porque le guste el ritmito, o no cante simplemente porque estoy en la iglesia y tengo que cantar. No, cante, pero cante pensando en lo que está cantando. Cante pensando en lo que está cantando. Y una de las cosas en las que debemos meditar, que es otra palabra para pensar, es en el inmenso amor que Dios nos tiene, que sin importar las circunstancias, sin importar inclusive la muerte, sin importar los seres espirituales en oposición a Dios que quieren hacernos daño, sin importar todas esas cosas, el amor de Dios no se separará de nosotros, ese amor que está en nosotros debido a Cristo Jesús. Así que ¿cuántos le dan gracias a Dios? Dele gracias con alegría, entren por sus atrios con alegría, con acción de gracias, porque Dios nos creó y nosotros no nos creamos nosotros mismos, sino que Dios nos creó y somos ovejas de su prado. Démosle gracias, ¿verdad? Entremos por sus atrios con acción de gracias, en su presencia, con gratitud. Y nosotros cantamos, nada en la tierra. 1, 2, 3, 4. Gracias a Dios.
Vamos a cantar ese coro. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Una vez más, nada. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, tampoco en el cielo. Nada que ha sido creado podrá separarnos del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. O sea, si usted piensa en eso, usted puede vivir con una seguridad bien grande. Porque nada puede separar, nada nos puede separar del amor de Dios. Y ese amor, ¿verdad? Ese amor se hace manifiesto o se puede entender de una forma más práctica, ¿verdad? Cuando vemos la cruz del Calvario. El amor cristiano no es un sentimiento, es una acción. Dios se dio a sí mismo, ¿verdad? Se dio a sí mismo para que todos nosotros que vivimos o vivíamos, ¿verdad? Nuestros delitos y pecados, fuéramos liberados de eso por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? O sea, yo no sé, a veces nosotros, ¿verdad? Nos acostumbramos a escuchar estas verdades y quizás cometemos el error de entender que, pues, Cristo murió por mí. Sí, pero no es tan así. Nosotros no merecemos nada de lo que tenemos. Ni aún la persona que viva en una situación difícil. O sea, puede decir que esa situación difícil que está viviendo no la merece. Porque merecemos eso y más. Porque hemos pecado contra un Dios santo. Pero ese Dios santo envió a su Hijo, que es perfecto, sin pecado, sin mancha, para que se metiera en el lodo, en la basura, y nos limpiara, nos sacara de ahí, nos limpiara. Simplemente Él entregándose, simplemente Él muriendo, ensuciándose con nuestro pecado. Y Él sufrió la muerte más difícil de todas, que es la separación total de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando yo canto sobre la gracia de Dios, yo tengo que entender con todo mi ser el sacrificio y la bendición que Dios nos ha dado. Nosotros vamos a estar cantando ahora gracia inmerecida. Ninguno de nosotros merece el favor de Dios o el amor de Dios, pero Dios nos ha dado eso. Y si tú estás aquí esta mañana, sin importar los problemas que puedas tener, Dios es bueno y su amor perdura para siempre. 1, 2, 3, 4. Sobre este altar
ofrezco todo lo que tengo y rindo a ti mi adoración, aún teniendo coros celestiales que te dan gloria y honor. Inclinas tu oído tierno para escuchar nuestro clamor. Amor eterno fue la causa que motivó tu corazón. Dejaste el cielo, tu corona, para enmendar
para el Rey de amor. Mi alabanza será para el Salvador. Mi alabanza será para el Rey de amor. Mi alabanza será para el Salvador. Jesús dijo, de aquel, como dice la Escritura, de aquel que cree en mí, de su interior, brotarán ríos de agua viva, ¿verdad? Brotarán ríos de agua viva. Y el apóstol Juan explica eso y dice, esto se refería al Espíritu Santo que iba a morar en cada creyente, porque todavía Cristo no había sido glorificado. Así que si usted está aquí esta mañana y usted ha creído en Cristo, de su interior brotan ríos de agua viva, porque el Espíritu Santo mora en usted. Por lo tanto, quiere decir, alabe a Dios, alabe a Dios. Porque Él vino a ser tabernáculo, o sea, Él vino a vivir, a morar en usted. Y vamos a volver a cantar eso. Mi alabanza. Mi alabanza será para el Rey de amor. Mi alabanza será para el Salvador. Mi alabanza será para el Rey de amor. Mi alabanza será para el Salvador. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque cuando éramos tus enemigos, Cristo murió por nosotros. Te damos gracias porque a pesar de que quizás todavía nos falta y nos falta mucho, pero podemos decir, Señor, que no somos igual que ayer. Podemos decir que por el poder de tu Espíritu, hoy somos una persona diferente. Podemos decir, Padre, que a pesar de que aún todavía erramos al blanco, sabemos que algo cambió en nosotros, que podemos vivir, que hemos entrado al reino de los cielos, Señor, y que tú continuarás perfeccionando la obra de tus manos. Te pedimos en esta mañana, Padre, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, que tú seas levantado en gloria, Señor. Te pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, no solamente de los que estamos aquí, sino de todos aquellos que han de vernos por medio de las redes sociales. Te pedimos que bendigas al pastor Raúl, Padre, para que tú lo unjas con poder de lo alto, Señor, para que predique tu palabra, Señor. No pensamientos humanos, sino tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra, y que habitas en luz inaccesible y en un lugar sublime y santo, pero también habitas, Señor, en el que es contrito y humilde de espíritu. Gracias, Señor. Te damos gracias en el poder y en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mi amado hermano.
Dios les bendiga una vez más. ¿Cómo se encuentran hoy, además de muchos sin luz? ¿Verdad? Y algunos sin agua. ¿Cómo nos encontramos en la mañana de hoy? Bien, bien. Somos más que vencedores, ¿verdad? En Cristo Jesús. Antes que se me olvide, que se me iba a olvidar, voy a dar los anuncios, ¿verdad? Para la semana. Hay muchos sitios donde no hay luz todavía. Hay algunos sitios donde todavía no hay agua. Y los anuncios están sujetos, ¿verdad? A eso mismo, a la luz y al agua. Porque usted puede tener luz ahora, podemos tener luz ahora aquí, pero puede pararse una brigada, ¿verdad?, de Luma ahí al frente para seguir conectándonos, desconectar a nosotros en lo que hace una conexión. Y así ha pasado en diferentes áreas, ¿verdad? En mi casa pasó así, en algunas casas de ustedes también, que ha llegado la luz. Se va yendo poco a poco, ¿verdad? Porque van cortando en lo que arreglan y vuelven otra vez y dan el suministro de energía. Pues esto está sujeto a cambio, pero si hay luz en la iglesia, el martes retomamos nuestras clases. El miércoles, perdón, gracias. El miércoles retomamos nuestras clases de escuela bíblica a las 7 de la noche. Y el martes, si hay luz, ¿verdad?, en la emisora, estén pendientes a las redes digitales, anunciaremos si el programa de Fe, Familia y Amigos también irá al aire. Yauco fue uno de los más afectados, ¿verdad?, en el agua, y necesitamos confirmar si va el programa o no, así que estén pendientes, nosotros así lo dejaremos saber. El sábado, a las 8 a.m., ¿verdad, Guave? Sí. A las 8 a.m. hay ayuno y oración aquí en la iglesia. Era el último sábado del mes, pero como no hubo, por las circunstancias que ya ustedes saben, pues comenzamos este sábado. Amén. A las 8 de la mañana, de 8 a 12. El viaje, me ven aquí parado, eso quiere decir que no me fui el viernes para Perú. ¿Verdad? No hay un orograma que estoy aquí, ¿verdad? No me fui el viernes para Perú, tuvimos que suspender por las razones que ustedes saben, ¿verdad? Mari dice, quizá Marisol dice lo mismo. Tuvimos que suspender por las razones que ya ustedes conocen, pero sí, ya tenemos fecha y es el viernes 4 de noviembre. Pospusimos la fecha para el viernes 4 de noviembre, estaremos haciendo nuestro viaje misionero a Perú. Todavía, ¿verdad?, vamos a seguir recogiendo dinero, ¿verdad?, para llevar una buena ofrenda para esa misión. La ATH, a diferencia de María, las transferencias bancarias, a diferencia de María, las comunicaciones, aunque a veces un poquito dificultuosas, pero se han sostenido, ¿verdad? Se han sostenido y gloria a Dios por eso. Así que podemos, si queremos aportar al Ministerio de Perú, por la ATH móvil de la iglesia, y lo pone abajo en el mensaje para misiones en Perú. Seguimos con el proyecto de las sillas. Ya pronto, ¿verdad? Yo espero que el showroom no se haya mojado, aunque eso fue en el área metropolitana, ¿verdad? Allí no cayó mucha agua. Esperamos que no se haya mojado el showroom de las sillas para ya pronto ir a mirarla. Seguimos recolectando ofrendas para eso. Importante, si algún hermano, ustedes que están aquí, alguno de aquellos que no ven aquí, tiene alguna necesidad apremiante, favor, déjenlo saber. Yo sé que dentro de estas situaciones uno puede ver el conglomerado y puede decir, pues todos no tenemos luz, estamos todos iguales, pero no, la luz no le es la misma carga a unas personas que a otras. Así que
si en alguna medida, ¿verdad?, usted conoce a alguien de nuestra iglesia que esté pasando por una situación que es difícil, favor de hacerlo llegar o comunicarnos a nosotros, ¿verdad?, para ver qué podemos hacer, ¿verdad?, con ellos, en qué le podemos ayudar. ¿Amén? Amén. Que no se olvide eso, eso es lo más importante, de lo que dije, eso es lo más importante. El domingo que viene estamos a la misma hora, por el mismo canal. Hoy no tenemos internet igual que la semana pasada, ¿verdad? Pero estamos a la misma hora. Vamos a adorar al Señor de 10 a 10 y media. Vamos a hacer la reflexión de 10 y media a 11. Despedimos el culto y vamos a hacer nuestra asamblea anual que se supone que hubiese sido el miércoles pasado. Y por las razones que ya ustedes conocen, no la pudimos dar. Es imperante que lo hagamos. No queremos fallar, ¿verdad? O no queremos caer en atraso a eso, porque ya hoy pertenece al próximo año fiscal. Y se supone que nosotros lo hubiésemos hecho el miércoles pasado, pero lo vamos a hacer el domingo, cuando hay más gente presente, ¿verdad? Y yo creo que si terminamos a las 11, podemos informar a dónde han ido los gastos de la iglesia, qué se han hecho con aquellas ofrendas, ¿verdad?, con aquellos diezmos que han entrado a las arcas de la iglesia y en qué se han distribuido. Amén. En los negocios del Señor es necesario estar. Amén. Amén. Pues en esta mañana quisiera invitarle a leer Miqueas, los que se puedan poner en pie. Amén. Miqueas capítulo 7 y versículo 19. Miqueas capítulo 7 y versículo 19. Para los que tienen Biblias digitales, pues voy a leer la Reina Valera, ¿verdad? Aquellos que tienen señal todavía aquí, hay alguna 7:19. El sábado, la compañía a la cual yo tengo servicio, aquí no tenía servicio, hoy tiene. Le echaron diésel a alguna planta y hoy hay señal en una antena. Amén. Miqueas 7:19. Y dice así: para la gloria del Dios que es Padre, la gloria del Dios que es Hijo y la gloria del Dios que es Espíritu Santo. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias por tu palabra que ha sido mostrada a nosotros. Bendícenos y que tu nombre sea glorificado eternamente. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Podemos sentar, amados hermanos. Yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuántos dentro de las situaciones que hemos pasado, sí, y le traigo a su memoria a María, le traigo a su memoria los terremotos, le traigo a su memoria la pandemia que fue mundial, pero local, María, terremoto más localizado todavía, este huracán Fiona. ¿Cuánto a consecuencia de eso no nos hemos puesto fuertes? ¿Cuánto a consecuencia de eso ya sabemos lo que vamos a hacer? Porque el que no tenía una planta en María, hoy tiene una planta. El que tuvo 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año sin luz en María, quizá hoy tiene placas solares o tiene una mega planta. El que tuvo consecuencias en el terremoto y tuvo que quizás rehacer o fortalecer su casa, la fortaleció mejor o la rehizo mejor.
Y eso nos ha hecho entender a nosotros que somos más fuertes. Que unas experiencias de vida que no son menos ciertas nos han dado la oportunidad de mejorar. Y a través de estos días, yo he escuchado planteamientos dentro de la gente y dentro de la cristiandad muy interesantes sobre lo acontecido en este huracán, este fenómeno, ¿verdad? Que para nosotros fue huracán, para otros fue tormenta tropical y para San Juan quizás fue una vaguada. Porque San Juan a los 2 días tenía luz. Pues obviamente dentro de todo esto que hemos pasado, en este huracán que nos ha tocado en esta ocasión, obviamente no faltan las quejas. No faltan los señalamientos. No faltan las responsabilidades en tiempos de desgracia. Y esas responsabilidades en tiempos de desgracia no dejan de ser difíciles de adjudicar. Y más en eventos como estos. No dejan de ser difíciles de poder señalar quién tiene la culpa, cuándo debió tomar la decisión o cómo debió tomar la decisión. Y a veces si nos ponemos a analizar realmente esas ocasiones o esas responsabilidades o esos problemas que adjudicamos a otras personas, muchas veces pueden ser el resultado de no tener una Coca-Cola fría en la nevera. Muchas veces puede ser el resultado de no tener internet en el celular. Muchas veces esa adjudicar problemas o crisis o situaciones puede ser como consecuencia de no tener Netflix. Que los nenes no encontramos qué hacer con ellos. Y creo, hermano, que debemos aprender a mirar las cosas positivas que están aconteciendo dentro de esto, y valga la redundancia, dentro de estas crisis o dentro de estos acontecimientos. Como por ejemplo, la bondad de la gente que se desborda para ayudar a aquellos que necesitan. Como por ejemplo, la bondad de la gente que se muestra y se ha mostrado en otros tiempos pasados con aquellos que son menos afortunados que nosotros. La bondad de la gente apasionadamente sirviendo a otros. Muchas veces los que sirven tampoco tienen. Y digo un testimonio del capellán de la policía del área de Guayama. El capellán de la policía del área de Guayama, que es un pastor, tuvo todo el evento del huracán en el cuartel principal de Guayama, dándole aliento a esos policías, dándole una mano amiga a los que son cristianos y a los que no son cristianos. Cuando todo bajó, cuando dejó de llover, cuando era hora de él irse a su casa después de 20 y tantas horas, él sirviendo a aquellos que estaban quizás preocupados por qué le pasó a su casa, preocupados por su familia, pero sirviendo al pueblo de Puerto Rico, cuando él llegó a su casa estaba bajo 6 pies de agua. O el agua había llegado al nivel de 6 pies. Y no lo tuvo más remedio que volver al cuartel, seguir dando aliento a aquellos que quizás no habían perdido nada, él habiéndolo perdido todo. Es mejor resaltar la bondad de la iglesia buscando a quién ayudar. Iglesia sirviendo comida caliente, y usted lo ha visto por los distintos medios, a los necesitados y a los que no necesitan. La policía, bajo las inclemencias del tiempo, han traído hasta policías de Nueva York, bajo las inclemencias del tiempo, en ese sol que lo he visto con pavas, le han regalado pavas para que el sol no les dé y no les queme a los que son bien blanquitos. Trabajando en esos semáforos que todavía no están energizados. Gente alimentando con comida y agua a los policías. A veces tú pasas por la luz y los policías tienen 12 botellas de agua porque la gente se ha desbordado en bondad. Y no en este acontecimiento, en María, en los terremotos también sucedía lo mismo. Cuando iba a comprar al Burger King, al McDonald's, al Wendy's, a cualquiera que sea, compraba una ración adicional y se los daba a los policías que estaban en las luces. No.
Pero queremos señalar las quejas y adjudicar los problemas a aquellas personas que quizás son responsables simplemente porque no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos internet, no tenemos una buena Coca-Cola fría para tomarnos. ¿Cuántos testimonios de bondad yo he escuchado en esto y en tiempos pasados de crisis? ¿Cuántos testimonios de alegría hemos escuchado en tiempos difíciles? Y dicho sea de paso, hermano, hay un problema en las agencias, en las entidades cívicas, en las entidades religiosas. Usted no sabe cuántas llamadas yo he recibido porque hay un problema existencial en las agencias sociales, culturales, cívicas, religiosas, porque no encuentran qué hacer. Porque le preguntan a la gente que si tuvieron alguna pérdida y la gente dice simplemente no, todo está bien, no tengo agua ni luz, pero todo está bien. Ahora mismo en Puerto Rico existe más intención de ayudar que gente para ayudar. Y eso no es malo del todo, porque eso es el hecho de la capacidad que tenemos para la resiliencia. Es el hecho de la capacidad que hemos creado para enfrentarnos a los problemas y seguir adelante hasta levantarnos con la ayuda de Dios. Y noten bien cómo terminé la oración. Hasta levantarnos con la ayuda de Dios. Y es precisamente aquí donde quiero hacer la reflexión en la mañana de hoy. Sobre todo cuando nosotros como iglesia y todos los creyentes en nuestro país, indistintamente la denominación que sea, debemos educarnos y luego educar en cuanto a la restauración y las situaciones que nosotros se nos dan en nuestro diario vivir. Necesitamos educarnos y a la misma vez necesitamos educar. ¿Y por qué razón necesitamos educarnos? ¿Y por qué razón necesitamos educar? Porque dentro de las fuerzas que se están dando hoy en día, el lenguaje, amados hermanos, tiene mucha importancia el saber comunicar bien, en decir bien las cosas, el poder escoger la escritura para entonces enfrentarla como debe ser, el poder coger un versículo bíblico y adaptarlo o hacerlo nuestro, pero bajo el contexto que él trae. Y nosotros necesitamos educarnos bien para también educar a la gente, sobre todo en estas circunstancias como las que estamos pasando, como las que hemos pasado y como las que pasaremos. Ahora, ¿en qué cosa necesitamos educarnos? ¿Y en qué cosa necesitamos educar? Fíjense, como ya la gente dice, fíjense como ya la cristiandad dice, y por eso empecé preguntando y diciendo, ¿quién no se ha hecho más fuerte? ¿Quién no ha podido aprender de una crisis para no caer otra vez en la misma crisis? ¿Quién ya ha tomado un huracán como, ahora pongo las tormenteras, tengo agua, tengo la planta y todo va bien? La gente dice, nosotros los cristianos hemos adoptado, nos volveremos a levantar, nos haremos más fuertes, somos resilientes. Y ese pensamiento no es malo del todo, amado hermano. Porque el apóstol Pablo también usó un eslogan que no era de él, era de los estoicos. Y el apóstol Pablo dijo, yo lo puedo todo, yo lo sé hacer todo, yo lo puedo. Con la única diferencia que agregó a Jesucristo, añadió a Cristo en el pensamiento para entonces decir, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese eslogan que hemos adoptado, o quizás no lo hemos dicho, pero lo hemos internalizado por tantas experiencias de vida que nos han tocado vivir, nos volveremos a levantar. Yo sé qué hacer para volver a levantarme. Debe ser proclamado, sí, por la iglesia, pero no como una señal de autosuficiencia, no como una señal de poder en nosotros mismos, sino como una señal de intervención y gracia del Dios que siempre está para luchar a nuestro favor. Es decir, amados hermanos, nosotros necesitamos educarnos
y necesitamos educar, ¿nos volveremos a levantar? Sí, claro que sí que nos volveremos a levantar, pero por la misericordia de Dios. ¿Nos volveremos a levantar? Claro que nos volveremos a levantar, por la gracia de Dios. ¿Nos volveremos a levantar? Claro que nos volveremos a levantar por la intervención divina de Dios. Cuando ese pensamiento o cuando esa noticia, mejor dicho, empezó a transcurrir por los medios noticiosos, el anuncio de una vigilancia de huracán, vino a mi memoria lo dicho por el profeta Miqueas. Sobre todo porque todavía estaba muy reciente el huracán María. Todavía duele, todavía hay gente con toldos azules. Sobre todo porque todavía muy recientes los terremotos. ¿Cuánta gente no vive en sus casas hoy como consecuencia de los terremotos? ¿Cuántas madres todavía envían a sus hijos con ese temor? Esas madres que tenían sus hijos en la escuela de Guayanilla que se espachajó, ¿con cuánta tensión las mamás hoy en día envían a sus hijos a la escuela? Pensando en que puede pasar eso en cualquier momento. En donde algunos tuvimos pérdidas materiales, pero otros tuvieron pérdidas de seres queridos, pérdidas de familiares, pérdidas de hermanos, de amigos. Y cuando estos recuerdos vienen a nuestra mente como consecuencia a una crisis, no es menos cierto que aunque seamos cristianos, la piel se nos pone de gallina. No es menos cierto que aunque seamos cristianos, vienen recuerdos que a veces nos maniatan de momento. Y cuando ese anuncio llegó y estos recuerdos vienen a nuestra mente, a veces no sabemos qué hacer. Cuando ese anuncio comenzó a darse en los medios noticiosos, vino a mi memoria, como ya dije, la expresión de Miqueas: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Ese jibarito, amados hermanos. Y digo jibarito porque era un agricultor del campo de finales del siglo VIII, cuyo discurso iba encaminado a la justicia social de su tiempo. Miqueas no dudó en plantear el concepto de la misericordia de Dios, trascendiendo el entendimiento que como humanos nosotros pudiéramos tener, Dios y su misericordia. Porque desde luego, amados hermanos, cuando se habla de misericordia o cuando hablamos de la misericordia de Dios, no se puede hablar de la misericordia de Dios dentro del ideal humano. ¿Me entendió? Cuando hablamos de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, no podemos hablar de la misericordia y de la bondad de Dios dentro del ideal humano. La misericordia de Dios no es como yo me la imagino, no es como yo la he estudiado, no es como me han doctrinado. La misericordia de Dios es como Dios la ha establecido. Y escúchenme bien. Claro que a un Dios que es espíritu, nosotros como humanos lo necesitamos explicar antropológicamente. ¿Me entendió? Claro que un Dios que es espíritu, que no tiene forma, que no tiene cuerpo, que no lo podemos ver. Nosotros como humanos, en nuestra limitación de mente, que es cortita, chiquita, lo necesitamos explicar antropológicamente, porque no lo podemos entender. No le podemos dar un límite, no le podemos poner una barrera. Y cuando uno mira la introducción bíblica y uno comienza a descubrir la forma y manera como el ser humano empezó a entender a Dios, primero vio una mano, busca la escritura, vio un pie, vio un ojo, ¿se acuerdan? La mano de Dios, el pie de Dios, el ojo de Jehová. Y poco a poco el hombre fue desarrollando un concepto antropológico de lo que es Dios, porque dentro de su limitación es lo único que puede alcanzar. Pero a fin de cuentas, la conclusión bíblica no demarca un concepto antropológico de ese Dios poderoso, porque Dios es espíritu. Ahora, cuando queremos tener un entendimiento claro
de la misericordia inescrutable de Dios, de la misericordia inmedida de Dios. Entonces necesitamos comprender y entender a Dios como la Escritura lo presenta. Un Dios que es espíritu, pero con cualidades eternas e infinitas. Un Dios omnipresente, un Dios omnisapiente, un Dios omnipotente. Y hablar, amados hermanos, de esas cualidades de Dios. Al hablar de esas cualidades de Dios es importante resaltar que las cualidades de Dios no pueden ser vistas nunca desde una perspectiva antropológica. Las cualidades de Dios tenemos que verlas dentro del marco de lo que Dios es. Y Dios es espíritu. Él es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces es importante que podamos señalar que cuando yo hablo, cuando tú hablas, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, no es lo mismo hablar del amor de Dios que del amor de Raúl. No es lo mismo hablar del amor de Raúl que el amor de Dios que el amor de Guave. Y perdona que lo coja de ejemplo porque tengo confianza. No es lo mismo hablar del amor de Dios que el amor de Cookie. No es lo mismo definir mi amor con el amor de Dios. Yo no puedo medir la misericordia de Dios con la misericordia mía. No puedo medir la misericordia ni la compasión de Dios con mi compasión. Yo no puedo medir la bondad de Dios con la bondad limitada mía. Yo no puedo medir a Dios dentro del marco de mi propia interpretación de vida. No lo podemos hacer, pero es la única manera que tenemos para entenderlo. Y es importante, amados hermanos, resaltar que cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que entender que Dios es la fuente del amor. Es importante resaltar que cuando hablamos de la compasión de Dios, necesitamos comprender que Dios es la fuente inagotable de la compasión. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, es importante resaltar que Dios es la fuente inagotable de la misericordia. ¿Y qué quiere decir esto, amados hermanos? Pues esto quiere decir que la misericordia de Dios no tiene fin. Que la misericordia de Dios es una gracia inescrutable que no la entendemos y no la conocemos. Y claro que podemos y tenemos que establecer planteamientos filosóficos y teológicos sobre Dios. Y puede ser que hasta cierto punto nuestros planteamientos filosóficos y teológicos por nuestra limitación sean ciertos o sean válidos, pero no son necesariamente conclusivos. Porque yo puedo hacer una interpretación del problema. Yo puedo hacer una interpretación de mi crisis basado en el crecimiento y en mis propias especulaciones de mi formación de vida o de mi formación teológica, pero aún así no pueden ser conclusivas porque la Biblia muestra que Dios es la fuente de la misericordia. Y hay que notar bien, amado hermano, cómo lo expresa el salmista. El salmista dice, la bondad de Jehová, por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos. ¿Entendió eso? Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Si yo pudiera entender ese planteamiento que el salmista hace con tanta sabiduría, jamás yo juzgara. Por la bondad de Jehová yo no he sido consumido. Hermano, no existe mérito alguno que pueda exigirle a Dios un acto de bondad hacia mi vida. La única razón por la que no hemos sido consumidos es por su misericordia. La única razón. Por lo tanto, amados hermanos, plantear que Dios tiene límites en su misericordia. ¿Usted ha escuchado eso? Y buscan textos bíblicos para sostenerlo. Plantear que Dios tiene límites en su misericordia. Plantear que Dios tiene límites en su amor. Plantear que Dios se cansa. Plantear que Dios se cansa de la forma y manera como los seres humanos se conducen. Hay que tener cuidado y tenemos que educarnos para educar. Por eso dije, amado hermano, tenemos que educarnos para educar.
Hay que tener mucho cuidado porque plantear que Dios tiene límites en su misericordia es negar la eternidad y la omnipotencia de ese Dios que nosotros le servimos. Plantear que Dios tiene límites en su misericordia, en su bondad, y buscar textos bíblicos para sostenernos en nuestra capacidad. Es decir, entonces, que servimos a un Dios limitado. Miqueas dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y por qué esto es un concepto antropológico, amados hermanos? ¿Por qué esto es un concepto antropológico? Porque a fin de cuentas, las misericordias humanas tienen límites. Dígame si es cierto o no. Las sociedades tienen límites. Las leyes tienen límites. Los padres, nosotros, los padres con nuestros hijos tenemos límites. Aún los hijos con los padres tienen límites en su misericordia. Pero Dios no limita su misericordia. Dios es la fuente inagotable que se inclina a compadecerse de todos los sufrimientos de nosotros los seres humanos. Dios es la fuente inagotable que nunca se limita a mirar al ser humano, a dejar al ser humano en sus desaciertos. En la medida en que tú le pides a Dios, no importa qué, ahí está Dios. Dios no limita su misericordia porque Él es la fuente inagotable de su misericordia. Por eso, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 31, la Biblia dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Y también alguien puede argumentar, pastor, pero es que ese pacto se refería a Israel. Sí, claro que sí. Pero no te olvides que en la cena del Señor, Jesús le dijo a sus discípulos, este es el nuevo pacto. Y dentro del marco de ese nuevo pacto hay una declaración de gloria, de perseverancia de un Dios misericordioso desde ahora y para siempre. Mira lo que nos dice el Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 119, 64. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Miqueas, el mismo Miqueas 7 en el capítulo 18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Hay muchas personas, amados hermanos, que están pasando necesidad. Hay muchos cristianos que están pasando por situaciones difíciles, están pasando por necesidad. Pero nuevamente nos volveremos a levantar. Claro que nos levantaremos. Claro que volveremos a tener nuevas alas. Claro que vamos a ser resilientes, pero no por nuestra fuerza. No por nuestras capacidades humanas, no por nuestras habilidades, nos vamos a levantar porque Dios es un Dios misericordioso. Y donde quiera que yo me pare, sostendré que siempre se trata de su misericordia. Como cristianos, como iglesia, como cuerpo de Cristo debemos retomar no un eslogan de que somos fuertes, no un eslogan de que somos resilientes, no un eslogan de que volveremos a levantarnos, no un eslogan de que echaremos alas nuevamente como el fénix y despegaremos, no un eslogan de estereotipos como Puerto Rico se levanta, como vemos en los cruzacalles,
sino el planteamiento que el salmista del Salmo 136 nos hace para proclamar que si estamos de pie y nos restauramos, no será por nuestra fuerza, sino será única y exclusivamente por la misericordia de Dios. Así que eduquemos a la gente, eduquemos a los cristianos. Cuando escuchemos a alguien, no cristiano o cristiano que mire que he escuchado mucho cayendo en este rol, en esta crisis que estamos pasando. Cuando escuchemos a alguien haciendo alusión de algunos de estos eslogans, de que somos resilientes, de que la vida nos ha hecho fuerte, de que Puerto Rico se levanta, aproveche la ocasión para decirle que sí que nos levantaremos, pero no porque somos resilientes, no porque tenemos nueva fuerza, sino por la misericordia inescrutable de ese Dios todopoderoso. Mira cómo lo dice el Salmo 136. Y yo les invito a que los busquen en sus Biblias, física o electrónica. Y yo creo prudente en la mañana de hoy que todos le diéramos lectura a ese salmo. A viva voz, en voz alta, Salmo 136. Yo digo la primera parte del versículo y usted dice la segunda parte del versículo. Y la segunda parte del versículo dice, porque para siempre es su misericordia. ¿Todos lo tienen? Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que se enseñorease del día, la luna y las estrellas para que se enseñoreasen de la noche, el que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y abrazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón rey de Amorreo y a Og rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad. En heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. El que da aliento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, si estamos de pie, si tenemos fuerza, si nos podemos llamar resilientes, no es por nuestros méritos, es por la misericordia de Dios.
Si podemos respirar es porque Dios ha sido misericordioso. Si podemos incorporarnos nuevamente es porque Dios ha sido misericordioso. Si hemos salido adelante en tiempos pasados, si salimos adelante ahora y si salimos adelante en tiempos presentes es porque Dios ha sido y será misericordioso. Eduquemos a la gente, amados hermanos. Eduquemos a los cristianos. Eduquemos a los hermanos. Hay una batalla antagónica del mal que se está dando en el lenguaje rebuscado. No le hagamos las vacaciones al diablo. No le hagamos las vacaciones al diablo confundiendo a la gente. Cuando alguien le diga que somos fuertes, aún un cristiano, cuando alguien le diga que nos levantaremos de nuevo, díganle, sí somos fuertes, sí nos levantaremos, pero nos levantaremos porque grande es su misericordia. Una mujer narraba en un testimonio que iba en las calles de Nueva York y vio a un no vidente pidiendo limosna. Metió su mano en el bolsillo de la cartera, sacó unos cuantos dólares y se lo puso en el sombrero del no vidente que había enfrente de él. Pero ella quería darle algo más. Ella quería hacer sentir bien al no vidente. Era cristiana. Ella quería darle palabras de aliento al no vidente. Y le dijo al no vidente, esto es lo único que tengo, y eso era lo único que tenía. Que hoy tenga paz y un buen día. Y el no vidente le respondió, siempre, señora, siempre Dios me regala en su misericordia día bueno. Cuando me dan es bueno y cuando no me da Dios también es bueno. Cuando tengo es bueno y cuando no tengo también es bueno. Cuando no pierdo nada por ser ciego que pasa a alguien y no me roba la limosna, Dios es bueno. Pero cuando alguien pasa y me roba la limosna, Dios sigue siendo bueno. Cuando tengo salud, a pesar de que no veo, Dios es bueno. Pero cuando no veo y no tengo salud, Dios sigue siendo bueno. Siempre, siempre Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fíjense si Dios es bueno, amado hermano, que lo más malo que usted y yo le podemos hacer al Señor ya se lo hicimos. Es habernos regalado la eternidad en aquella primera vez. Y nos dijo que nos enseñoreábamos de todo lo que Él había hecho sobre la faz de la tierra. Para darnos sentido de pertenencia, nos dijo, ponle nombre, para que sea tuyo. Y aún así lo defraudamos. Lo más malo que le podemos haber hecho al Señor, ya se lo hicimos. Envió a su Hijo, al único que cumplió la ley, y nosotros lo crucificamos. Y aún crucificado, para siempre es su misericordia, que le dijo, Padre bendito, no tengas coraje con ellos. No te las desquites con ellos porque ellos no saben lo que hacen. Porque para siempre es su misericordia. Esa misericordia que le costó al cielo, le costó al Padre. Cuando un padre, hablando de nosotros los humanos, podemos dejar de mirar a nuestros hijos cuando ellos están malos, cuando están decaídos. Al contrario, es cuando más los miramos para ver cómo los podemos levantar. Y estaba tan mal y con tanto pecado su hijo que el Padre quitó su mirada, dejándolo solo.
Pero el Hijo dijo, consumado es. Ya lo hice, Padre. Ya restauré esa unión que hubo de Adán y Eva. Ya por mi sangre todos son limpios los que crean en mí. Y tú mirándome a mí, los ves justificados por este sacrificio. Esa es la misericordia de Dios. Quien rebusque un versículo para debatir lo contrario de lo que dice del Génesis al Apocalipsis, ay de él. Pongámonos de pie, eduquémonos y eduquemos a aquellos que están a nuestro alrededor. Yo no sé si en medio de nosotros haya alguien hoy que quiere reconciliar su vida con Dios. Que diga, yo necesito de esa misericordia de Dios que es infinita, que es inescrutable, que no la puedo entender, pero está ahí. Para cada uno de nosotros que decida aceptar a Cristo como su Salvador. Yo no sé si en medio de nosotros hay alguien que quiere reconciliar su vida con el Señor, simplemente levantando su mano, desde ahí oramos por usted. Si no es así, oramos. Te doy gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias por tu bendición, Dios amado. Gracias, Señor, por el consejo bíblico, Dios mío, que nos muestra tu misericordia, Señor. A veces en nuestro pecado, Dios mío. A veces en nuestro orgullo, Señor. Pasamos por alto tu misericordia. Cuando del Génesis al Apocalipsis, lo único que se muestra es tu amor inescrutable, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Dios mío, te pido, Señor, en esta mañana, que tu Espíritu ministre a nuestras vidas, Señor, y pueda ser tu pensamiento en nosotros, Señor, sabiendo que tú has sido misericordioso, no en pese a los pecadores que somos nosotros, Señor. Y que por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Por tu bondad no hemos sido aniquilados. Por tu amor no hemos sido desaparecidos. Tu misericordia nos sostiene, Señor, hasta ese último día de nuestras vidas o hasta que tu Hijo venga a buscarnos en las nubes, Señor. Gracias te damos, Señor, que podamos, Dios mío, anunciarte como eres, Señor. Que podamos enseñar, Dios mío, de ese Dios que es amor, de ese Dios que no midió a quién dar y dio a su Hijo para que nosotros tengamos salvación hoy. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.